Ya ahora se inicia con la materia de estudios sociales con ustedes. Habíamos hablado la semana anterior acerca de las culturas, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la música, o que ¿se acuerdan que les preguntaba eh, si menciono un sombrero, a qué cultura se le asemeja? O si hicimos botas, a qué cultura se le asemeja? Tal vez por su forma de vestir, tal vez por su fisionomía, por lo físico, tal vez por su forma de hablar, y eso. Entonces vamos ahora a continuar con ese tema y con eso cerramos lo que es esta unidad. Y con este tema hasta el día de hoy sería el examen para el día sábado 7 de enero. ¿Cuántas personas hay en el mundo? ¿Cuántas personas hay en el mundo? A ver, Israel, población mundial, la población mundial, ayúdame, por favor. Ya, la población mundial. Aunque no es fácil calcular cuántas personas hay en el planeta Tierra, es posible hacerlo con la información disponible. Según los cálculos de las Naciones Unidas a mediados del 2015, la población del mundo era de 7,35 miliardos, es decir, 7,350 millones de personas. Al inicio de nuestra era, es decir, hace 2015. 2015 años, se estima que la humanidad comprendía aproximadamente 250 millones, es decir, un cuarto de miliardo de personas. El primer miliardo lo alcanzó en los años 1800, el segundo 127 años más tarde y después cada miliardo adicional. Se presentó en periodos de tiempo más y más cortos. El tercero en 1960, el cuarto en 1974, el quinto en 1987, el sexto en 1999 y el séptimo en el 2011. Gracias, Israel. Cuando hablamos de millardos, se refiere a mil, ¿no? A mil. Cada mil, en este caso, 1.000 millones, en este caso sería, ¿no? Eh, en el 2015 contábamos con 7.350 millones de personas, pero esto ha ido evolucionando según la historia, ya que en, cuando se inició, se podría decir, en 1800 se alcanzó ya un segundo 2.000 millones de personas. Y así fueron ascendiendo cada vez más pronto. ¿A qué nos referimos más pronto? A que, por decirles, si un millar se cumplía cada 100 años, esta vez se redujo el tiempo. ¿Cómo? Cuando se pasó del tercero al cuarto. De 1960 alcanzábamos los 3.000 millones y solo 14 años después ya se alcanzaba otro 1.000 millones de personas. Entonces cada vez la población se iba reproduciendo más rápido, hasta alcanzar ahora los 7 millones. Y estadísticamente, vamos a mirar a ver, porque están con estadísticas del 2015, pero vamos a ver en el 2022. Claro, también que hubo muchos decesos por las enfermedades. La población mundial llegó a los 8.000 millones en el 2022. Entonces, ya no es 7.000 millones, son 8.000 millones aproximadamente para el 2022. Ahora nacen en el mundo 267 niños y mueren 107 personas por minuto. De ellos son 26 nacimientos y 23 muertes por minutos en los países desarrollados
y 241 nacimientos y 84 muertes por minuto en los países pobres. Es decir, que nacen más niños de las personas que fallecen. Nacen más de las personas que fallecen. Natalidad y mortalidad. Luis, por favor. ¿Sí nos conectó Luis? ¿Se nos fue Luis? Por aquí estaba. Se nos ha ido. John, natalidad y mortalidad. Listo, dicen. A ver, dice las transformaciones de la población pueden explicarse en gran parte por medio de dos factores. En gran parte por medio de dos factores que se consideran muy importantes: los niveles de natalidad y los de mortalidad. El número promedio de personas que nacen en un lugar y tiempo determinados y que incrementan la población existente se llama natalidad. El número de personas que mueren en un lugar y tiempo determinados y que disminuye la población existente se llama mortalidad. Gracias, John. Natalidad y mortalidad. Son palabras o conceptos que determinan el número de personas que nacen o que mueren. En el caso de la natalidad, son el número de bebés, de personas que nacen, mientras que el término mortalidad son las personas que mueren, que van muriendo, ¿no? Por eso dice, tantas personas nacieron, tantas personas murieron. Transición demográfica, Gaby. Hace un poco más de, ay, hace un poco más de 200 años, es decir, antes del siglo 18. ya, el crecimiento de la población en todas las partes del mundo siempre fue muy lento, porque las altas tasas de natalidad, es decir, los nacimientos, se veían en gran medida anuladas por las altas tasas de mortalidad, es decir, las muertes. Muchos niños morían poco después de nacer. Las, las pestes mataban a poblaciones enteras, por eso no aumentaba la población. Pero a partir del siglo XXVIII y con más fuerza en los siglos siguientes, fue bajando la tasa de mortalidad. Nacían más personas de las que morían. Esto se debió principalmente a que mejoraron las condiciones de vida, entre otras cosas. Mejoró la alimentación, pero sobre todo hubo más cuidado en la salud. Se, de- ya. Se descubrieron medicamentos y se desarrollaron las vacunas que salvan vidas. Gracias, Gaby. La transición demográfica explica que en antes del siglo XVIII la mortalidad, es decir, la muerte, era más alta que la natalidad, que los que nacían vivos. Pero estos fueron cambiando poco a poco con la aparición de medicamentos, con la aparición de vacunas, con la aparición de tratamientos, que es lo que salvaban las vidas. Recordemos que en 1918 aproximadamente, tuvo la gripe, esta gripe española, que es más, que fue una pandemia igual que el COVID, que murió muchísimas personas entonces. Igual creo que no tengo datos estadísticos específicos, pero sí hubo muchísimas personas que murieron entre el año 2020 y 2022, que fue lo que hubo esta pandemia que nos atacó últimamente. Y esto es a lo que se refiere, que en esas épocas, como no habían vacunas, no habían medicamentos,
no habían tratamientos, las personas morían, más de las que nacían. Pero esto fue cambiando debido a la aparición de estos tratamientos y ya se empezaron a salvar, se salvaron las vidas y empezaron a nacer más personas de las que morían. Existe un dato estadístico o que en China existía una sobrepoblación y es una ley allá que por pareja, que por familia Tengan tengan un hijo. máximo un hijo, máximo un hijo. Si no, existe una sobrepoblación, países más pobres, tal vez, y es más que por la pobreza, era por la sobrepoblación. Entonces, allá existe, no sé si llamarlo como una ley, sí podría ser una ley, una norma, que solo se tenga un hijo por familia. Y es debido a esto, a que en años pasados se hubo mucha natalidad y poca mortalidad y ese país se empezó a sobrepoblar y hubo esta determinación de que solo se tenga un hijo por cada familia. Este fenómeno de la transición demográfica comenzó en Europa. Luego se extendió a los demás continentes. Así pues, entre 1800 hasta el día de hoy, se ha multiplicado por 7 y algo más, aunque está comprobado que ya está entre los 8 y algo más. Se estima que la población mundial alcanza unos 11.2 millardos en el 2100, momento en el cual prácticamente dejaría de crecer. Sin embargo, estos cálculos son muy inciertos. Las predicciones carecen de certeza y deben ser acertadas con mucha precisión. Esto también depende de las creencias, ¿verdad? Como estos movimientos sociales, como las feministas, que ahora luchan porque el aborto sea legal. Entonces uno como mujer ya puede decidir si es que, en el caso no, se podría decidir si es que se tendría más natalidad, ya que recordemos que nuestros antepasados tenían de 5 hasta 12, 15 hijos. Ahora ya no, también existe la conciencia de la reproducción, de cuidarse al momento de intimar. Entonces, sí, estas estadísticas son inciertas, ya que las nuevas generaciones ya se empiezan a cuidar y ahí empieza a bajar la natalidad. Población de los continentes. Fátima, vamos con la población de los continentes. Bueno, la población mundial no se halla distribuida uniformemente entre los continentes. En los actuales momentos, el continente más poblado del mundo es el asiático, pues allí se asienta un número de personas 4.366 millones, superior al resto del mundo. Le siguen en orden descendente África, 1.113 millones, Europa 788 millones, América del Norte 572 millones, América del Sur 416 millones, América Central y el Caribe 48 millones y Oceanía 39 millones. Al inicio de la era cristiana, hace 2000 años, la proporción de las poblaciones continentales habrían sido parecidas, pero Asia y Europa, Ya le cambié. Es decir, los viejos es continentes, decir, los viejos continentes han perdido en porcentaje y han ganado los nuevos África, las Américas y Oceanía. El país más poblado del mundo es actualmente China, que tiene más habitantes, 1.400 millones, que todo el continente americano o que todo el africano. Los 5 países que le siguen en población son India, 1.280 millones, Estados Unidos con 325 mil millones,
Indonesia 255 mil 255.7 millones. 7 millones, Brasil 203.7 millones y Pakistán 188.1 millones. Según las proyecciones de las Naciones Unidas, en el año 2100 el país más poblado del mundo sería India, 1.660 millones, seguidas por China, 1 millón, Nigeria 752 millones, Estados Unidos 450 millones y ¿a dónde me quedé? República Democrática del Congo, 389 millones. Gracias, Fati. ¿Qué es lo que les decía actualmente? Que el país más poblado es China. Y miren que supera, o sea, es como que todo el continente de América y el continente africano, todas las personas que existen en estos dos continentes estuvieran establecidos solo en China. Más o menos para que se den idea de cuánta población hay en China. El continente América, toda América, desde América del Norte a América del Sur, más el continente africano, contiene la suma de las personas entre los dos países, solo está en China. Es, es realmente, se puede decir, preocupante, porque China abarcaría, ese país tan pequeño, abarcaría la población de dos continentes, de América y de África. Entonces, bastante. Mientras que le sigue India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil y Pakistán. Y nos dice que para el 2100 los países más poblados sería India, luego China, Nigeria, Estados Unidos y República Democrática del Congo. Estos países, ¿por qué creen, a opinión personal, por qué creen que exista esta alta natalidad en estos países? ¿Están aptos estos países para contener a una alta población? ¿Están capacitados económicamente, con salud, con educación, con trabajo, para sustentar la vida de tantas personas? ¿Qué piensas, Fátima? Yo creo que también es por la migración, Liz. O sea, migran mucho y en China, pues, creo que antes había más, o sea, se reproducieron más pronto, según lo que más o menos he visto, he leído un poco. ¿Tú crees que la pobreza influye en este tipo de decisiones? Yo Porque creo que sí. siendo, o sea, siendo realistas, ¿no? O sea, basándonos en la realidad, una persona actual, por ejemplo, en este caso Gaby, es una persona joven, John es una persona joven, y el reproducirse ya es decisión de cada uno. Entonces, yo qué sé, si yo te pregunto, Gaby, tú vas a decir, sí, yo voy a tener 12 hijos. No me vas a contestar eso. Tú vas a contestar fríamente si voy a tener tantos hijos o simplemente no quiero tener hijos. Entonces, también influye, creo, de la decisión personal, De cada persona. Así sí, es, Liz. pero también, por ejemplo, eh, bueno, lo digo desde mi punto de vista, ¿no? A mí me causa un poco de intriga, o sea, incertidumbre, que siendo países pobres como el Congo, como la India, que son países pobres, tengan estadísticas de mucha natalidad en ese país, mucha Dicen, natalidad. según lo que o sea, he leído, ¿no? Un poco. Es debido a que también allá no llega, pues, o sea, no, los gobiernos no les colaboran como para que las mujeres o los hombres se puedan cuidar, porque no hay esa, o sea, esa ayuda para las mujeres ¿Sabes en que lo que es también, el Fátima, Congo. y estos países africanos, como tú dices, no has leído, yo lo vi en un reportaje, que
esperan, por ejemplo, tienen solo, no sé si exactamente es así, pero no sé si esperaban, por decirle, una pareja ya tenía 5 hijos, pero todos eran varones y se embarazaba para para tener la mujercita. La mujer, Ajá, para y esto, buscar la mujer, si no me equivoco, en el país de la India, o era al revés, o tenía solo mujeres y se embarazaba para tener el varón. para buscar el hombre. Ajá, Ajá, porque no hay entonces esa planificación, o sea, es que todavía no, hay también esa cultura correcto. tal vez Y de también se dejar casan muy jóvenes, dicen, porque allá se casan de 12, 13 añitos, y les cogen la hasta de, pareja, ni siquiera hasta de 7 años. Ajá. O sí, por sea, no ejemplo, lo que es hay, Indonesia, China, que son son países pobres. Entonces, aparte de esto, como dice Fátima, no llega la educación. Vienen de esta cultura de tener o el varón o la mujer, y también vienen de esta cultura de casarse muy jóvenes. Entonces, también depende de la educación, ¿qué se podría decir? La educación, la instrucción, pero ya también depende de culturas, ¿no? Entonces, sí se estima que para el año 2100 Indonesia o la India sean ya países sobrepoblados y es a causa de esta razón. Es a causa de esta razón, de que no se protegen o es por su cultura de tener más hijos, por su cultura de casarse muy jóvenes y por falta de instrucción de salud o de, como Fátima nos explicaba, ¿no? Entonces, esas pueden, en este caso, ser las razones de sobrepoblación en estos países. Mientras que en Estados Unidos, como Fátima nos mencionaba, puede ser los migrantes, ¿no? Porque llegan, salen de otros países, se establecen en los países de potencias mundiales y ya van y forman su familia ya, entonces residen y reciben más población. Desproporciones poblacionales. En el 2007, la población urbana ya superaba a la población rural. ¿Qué quiere decir esto? La urbana, los que están alejados de la ciudad, los del campo, ya superaban a la población rural, a las de la ciudad, pero la proporción es distinta según los continentes. En América del Norte es el continente más urbanizado, con el 81%. Luego le sigue África y Asia, que son los menos urbanizados, con el 41%. Los demás continentes tienen población urbana, con América Latina el 78%, Europa el 74% y Oceanía el 73%. Quiere decir que estos últimos tres países, perdón, continentes, América Latina, Europa y Asia, tienen menos proporción urbana. ¿A qué se refiere esto? A que tienen un poquito más como de campo, se podría decir, ¿verdad? Si se considera la relación entre países ricos y pobres del mundo en términos generales, podría establecerse que el conjunto de países desarrollados están poblados ahora por 1,13 millardos de habitantes, o sea, 1.300 millones de habitantes. En cambio, los que están en desarrollo son casi 5 veces más poblados. Se entiende que están en el primer grupo de los países europeos, de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Los del segundo grupo son restantes del mundo, perdón. Pero en lo que se refiere al uso de los recursos del planeta, la desproporción es inversa. Los países ricos y desarrollados, que son pocos, concentran el consumo del 73% de energía y acumulan un 97% de riqueza mundial. Pueden ampliar tu aprendizaje sobre las estadísticas económicas investigando, ¿verdad? La población ecuatoriana. En 1800 y hoy, la población del Ecuador pasó de 500.000 de habitantes a 16 millones. ¿Cuántos habitantes tiene ahora el Ecuador? ¿Alguien sabe? Ya no somos 16 millones. Ya somos ahora 18 18 millones. millones. 18 millones. 18 millones. Es decir, que
en 215 años se ha multiplicado al menos 30 veces. Esta última cifra sorprende, ya que en nuestro país no han venido grandes migraciones, como lo que hablábamos en el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Como Brasil, que migran y por eso existen muchos habitantes. Pero en Ecuador no ha pasado eso. Y solo en 215 años se ha multiplicado 30 veces la población. Este fuerte crecimiento de la población ecuatoriana se ha dado en los últimos 30 años, cuando la población ha pasado por una significativa transición demográfica. Recordemos que en 1950 los ciudadanos ecuatorianos eran 3.5 millones y que en 1972 ya llegaron a las 6.4 millones. Ahora la población ecuatoriana es apenas del 1.6% de la población china y el 0.2% de la población mundial. En el 2100 el Ecuador tendría unos 24.5 millones, conservando el mismo porcentaje de hoy respecto a la población mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que haciendo referencia al país más poblado que es China, en una escala del 100%, como Ecuador tiene 1.6%. 1.6%. Quiere decir que más o menos 9 veces la población ecuatoriana entraría en China. O sea, ni siquiera 9, 90 veces. 90 veces, 90, como decirles, 90 Ecuadores, 90 países como de Ecuador entrarían en China en este momento, ¿no? Imagínense la población. ¿Cómo tiene de población China? Que yo les digo 90 ecuadores, diría así, 90 ecuadores entrarían en China. Nosotros casi no somos nada a comparación de lo que la población china tiene. Y apenas seríamos el 0,22%, el 0,2% de la población mundial. No abarca casi nada a referencia a los grandes países sobrepoblados y en referencia al mundo, ¿no? Chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. Mortalidad y natalidad. Entonces, hemos visto, con mortalidad y natalidad hemos terminado este tema. Como les comento, yo voy a darles un temario de todo lo que se vaya a tomar en el examen, ¿ya? Nos conectamos a la siguiente hora.